quiero hablar hoy de Moisés de León, quiero hablar de Moisés de León en relación al Zohar y también cómo se interpreta el texto bíblico dentro del Zohar. ¿Ok? Estos serían los 3 puntos. Bueno, primero que todo, aquí tenemos un primer problema entre la investigación científica y la ortodoxia judía. La ortodoxia judía dice que el Zohar fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai y la investigación científica con Gershom Scholem dice que fue escrito por Moisés de León. Así que no empezamos bien porque en principio tenemos aquí un problema entre la fe y la investigación. Y la investigación llega a la conclusión de que el arameo que se utilizó es un arameo de época medieval porque hay palabras que provienen del español. Así que es muy raro que Rabbi Shimon Bar Yochai conozca español, a no ser que haya conocido la posibilidad de ir al futuro. Pero las palabras que hay en español en el texto del Zohar indican que indudablemente se escribió en la península ibérica. ¿Okay? No solamente palabras en español, sino hay una palabra en árabe y palabras que sus giros gramaticales vienen de la Edad Media, no son del siglo II. Así que para no aburrirlos, decirles rápidamente que la investigación científica ha llegado a la conclusión de que el Zohar se escribió en España. ¿Okay? Vamos a partir de aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué la ortodoxia judía lo atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai? Se atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai porque Shimon Bar Yochai sí fue místico y sí tuvo ideas místicas y sí probablemente estas ideas estuvieron, de alguna manera, fueron transmitidas a lo largo de los siglos. Así que alguna idea de Shimon Bar Yochai pudo haber llegado, pero no todo el Zohar. ¿Okay? Es decir, ideas en la tradición oral de la Kabbalah, lo que nosotros llamamos la mística hebrea como Kabbalah, seguramente fueron hasta el siglo XI, siglo XII, llegando hasta la Edad Media, pero el Zohar fue escrito en España. Con lo cual, ¿hubo alguna idea de Shimon Bar Yochai? Seguramente, y de otros sabios, pero la Kabbalah no fue escrita hasta el siglo XI. Comenzó a ser escrita en el siglo XI, con lo cual tenemos 8 siglos de tradición oral, o 10 siglos de tradición oral. Y ahí no podemos saber cuándo esa tradición oral, a quién se la puede atribuir. Es decir, que es muy difícil llegar a conocer exactamente cada enseñanza a quién se le puede atribuir. Así que decir que lo escribió Moisés de León no le quita el mérito de que algunas enseñanzas vengan del siglo II. Quedó claro lo que digo. Es decir, seguramente esas enseñanzas fueron siendo transmitidas. Ahora, Gershom Scholem trae una propuesta, un diálogo que es de Isaac de Acco. Ustedes saben que uno de los grandes místicos de la Edad Media fue Isaac de Acco. Bueno, seguramente ustedes lo conocen como Isaac de Acre, como se dice Acre en castellano. E Isaac de Acco vino para aquí y él quería saber quién, cómo y quién tenía el Zohar. Y se comunicó finalmente con la esposa de Moisés de León. Y la esposa de Moisés de León le afirma y le dice: mi esposo lo escribió todo el Zohar. Es decir, esto no es de Rabbi Shimon Bar Yochai, solamente que lo atribuyó a Shimon Bar Yochai para poder vender algunas copias, porque si no se moría de hambre la familia. Así que según la esposa, realmente la atribución es a Moisés de León. La pregunta ¿cuál es? ¿Cómo pudo Moisés de León escribir tamaña obra? Porque estamos hablando de muchísima cantidad de volúmenes, ¿ok? No es pequeño el Zohar. Y aquí empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque hay citas en algunas obras de Moisés de León de algunas citas con relación al Zohar. Y aquí hay 2 estrategias. Hay muchos que decían que la persona no lanzaba su obra inmediatamente, sino que de esa obra iba lanzando como pequeño, casi un trabajo de marketing medieval, donde iba lanzando algunas ideas del Zohar en otros libros de Moisés de León. Y entonces empieza a encontrar, esto lo vimos con el grupo de estudios con el que estamos viajando, se empiezan a encontrar elementos dentro del Zohar que pertenecen al pensamiento de Yosef de Gicatilla. Yosef de Gicatilla, para aquellos que no saben, fue uno de los grandes místicos judíos, contemporáneo de Moisés de León, y también alumno de Rabbi Abraham Abulafia. ¿Okay? Entonces, Gicatilla estudió con Abulafia en 1270 en Barcelona, y entonces encontramos información en el Zohar, que también encontramos esa misma información en los libros de José de Gicatilla, Yosef de Gicatilla, que escribe sus obras en Segovia. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos a Gicatilla escribiendo en Segovia, pero que es amigo de Moisés de León. Y aquí aparece un tema que es muy interesante, que es que Moisés de León fue alumno de Gicatilla y luego maestro de Gicatilla.
Y esto es algo muy habitual dentro de la tradición de la Kabbalah. ¿Por qué motivo? Porque hay maestros que, teniendo alumnos, estos alumnos se desarrollaron tanto que terminaron estos alumnos enseñándoles al propio maestro. Es decir, que en realidad el maestro no tenía la función del maestro toda la vida. Soy maestro y todos los demás son mis alumnos. Si algún maestro veía que su alumno se iba desarrollando, se desarrollaba tanto que tomaba clases con su alumno. Porque el alumno, y esto demuestra una gran humildad a la hora de la enseñanza, no se quedaba en plan maestro de toda la vida, sino que cuando veía que un alumno se desarrollaba, decía, yo voy a ir a aprender con este alumno. Con lo cual tenemos un problema entre Moisés de León y Hecatilla a la hora de comprender quién era el alumno, quién era el maestro. ¿Okay? En algunos momentos uno es alumno de otro, en otros momentos otro es el maestro del otro. Pero la cuestión y la clave es qué pasó en Segovia. Porque aparentemente, según otros investigadores, el Zohar se empieza a escribir en Segovia y se termina en Ávila. Es decir, no se escribió siempre en Ávila, sino que en realidad Moisés de León lo terminó en Ávila, pero un grupo de sabios lo que comenzó a escribir en Segovia. Quiere decir que estamos hablando de un grupo místico que en la tradición de la Cábala se lo conoce como los gnósticos de Castilla, así se los llama, donde ellos iban y venían entre Segovia y Ávila. ¿Ok? Entre estas dos ciudades. Luego en el siglo XIV se va a unir Zamora, esto por supuesto un poquito más lejos, porque un discípulo directo, pero discípulo no directo en cuanto a presencial, sino en cuanto a lo intelectual, de Moisés de León y de Hecatilla, va a ser Isaac Campantón, que va a ser un cabalista de Zamora y que va a aprender. Pero aquí ya estamos hablando del siglo XIV. Vamos a tratar de comprender qué pasa en el Zohar. Bueno, el Zohar siempre se dice es una obra de cosmogonía, ¿ok? Porque lo que trata de comprender el Zohar es cómo se creó el universo. A mí me gustaría, para los alumnos de Cábala, decirles algo que es muy importante. En el Zohar no aparece el Tzimtzum, porque la palabra Tzimtzum aparece con Isaac Luria, en el siglo XVI. ¿Qué quiere decir? La autocontracción del universo no aparece en el Zohar, pero sí en el Zohar aparece que el infinito se retira y crea la nada. Es decir, que está la génesis de lo que después va a ser la autocontracción del universo, pero todavía no tan bien explicada como lo va a explicar Isaac Luria. Pero la génesis, es decir, lo que nosotros hoy vamos a llamar Big Bang, lo que vamos a llamar la retirada del infinito en un punto, va a aparecer en el Zohar. Pero esto no es cosmogonía, porque aquí hay un problema. El Zohar explica qué es el infinito y qué sucede en el interior del infinito. Por lo tanto, no es una obra de cosmogonía, sino es una obra de teogonía. Es decir, es una obra donde lo que uno solamente existe es Dios. Todavía no existe el cosmos. Para que exista cosmogonía, se tiene que crear el cosmos. Por lo tanto, en principio la obra es de teogonía, es decir, es un análisis de lo que sucede en el interior de la divinidad. Y por lo tanto el Zohar va a marcar una diferencia muy grande con la filosofía, porque la filosofía va a creer en la creación ex nihilo, es decir, la creación de la nada. Y la Cábala no va a creer en la creación de la nada, va a creer en la creación del infinito y que la nada se va a crear. A ver si queda claro. Es decir, entre los filósofos y los cabalistas va a haber aquí una diferencia muy grande. Los filósofos van a decir, el universo se crea de la nada, y los cabalistas van a decir, el universo es la nada. Y se crea a partir del infinito, se comprende la diferencia. La diferencia es importante porque los filósofos nunca pueden explicar qué es creación de la nada. ¿Ok? En cambio, en la Cábala sí se puede explicar qué es la creación, porque la propia creación es la nada. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema, donde en el Zohar aparecen dos nadas. Es decir, que como ustedes verán, los judíos son muy complicados. A una nada le sumamos otra nada y aquí la gente no entenderá nada cuando termine esta conferencia. Entonces yo quiero ir explicando, ¿podemos quedarnos toda la noche aquí en el convento? Es verdad, San Juan de la Cruz es nada, nada, nada. Miren qué fuerte, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta de dónde viene San Juan de la Cruz. Pobres los carmelitas, ¿no? Tienen que estudiar esto, la nada, nada, nada. Bueno, yo voy a intentar explicar las dos nadas. La tercera nada de San Juan de la Cruz se la dejo a usted. Yo voy a intentar explicar las dos nadas. Hay una nada que es la nada creada del universo. Esta nada la entienden. ¿Se entiende esta nada? Hay gente que me mira con cara de nada, pero bueno, vamos a tratar de explicar a ver de qué se trata. El infinito, ¿se pueden imaginar el infinito? ¿No? ¿No se lo pueden imaginar?
Bueno, lamento, se lo van a tener que imaginar, si no, no puedo seguir la conferencia. Entonces, el infinito se retira de un punto, se retira del mismo. Para que puedan comprender esto, los cabalistas lo asocian al embarazo. Es decir, es como que Dios queda embarazado. ¿Quedó claro? Es decir, Dios se embaraza del universo. ¿Bien hasta ahí? ¿Un embarazo se entiende? ¿Ok? Lo que pasa es que, claro, se entiende por experiencia. Los hombres lo entendemos, las mujeres lo viven, algunas mujeres lo viven. Con lo cual acá tenemos un problema. Nadie tiene la experiencia del infinito, nadie tiene la experiencia de Dios. Sí la podemos tener, va a decir el Zohar luego, pero ahora no. En este momento de la explicación no. Entonces, ¿qué es la nada? La nada es cuando el infinito se retira de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, algo se tiene que retirar de sí mismo y va a crear la nada. En esa nada va a aparecer el tiempo, el espacio, todo lo que nosotros conocemos. Quiere decir que el universo, nuestro universo desde el punto de vista del Zohar, es que el infinito se retira y crea una nada. Ahora les voy a explicar la segunda nada. La segunda nada es el propio infinito, porque ahí no se puede ver nada. Es decir, en el infinito nosotros no tenemos capacidad de ver ningún fragmento, nada limitado. El infinito también puede ser considerado una nada, solamente una nada que infinitamente lo contiene todo. Así que tenemos dos nadas. Una nada que es el infinito, donde nadie puede ver nada porque nadie existe ahí, dado de que el infinito lo destroza absolutamente todo, lo aniquila todo. Entonces, dentro del infinito, nosotros podemos catalogarlo como nada, pero sabemos que tiene toda la potencia de la infinitud. Es decir, que realmente no es que no hay nada ahí. Al contrario, ahí está la matriz de todo lo que nosotros vamos a analizar. En el Zohar, lo que se va a decir dentro del Zohar es que se va a retirar el infinito, ¿ok? Y aquí viene un punto muy importante que lo hemos hablado aquí con alguien del grupo, porque claro, ¿de dónde viene este concepto de infinito? Claro, el concepto de infinito viene del sur de Francia, de la escuela de la Cábala de Lunel, que pasó a Gerona, que pasó al Sefer Yetzirah, que lo estudió a Bulafia, que se lo enseñó a Jicatilla y que se lo enseñó a Moisés de León. Por lo tanto, ya se viene hablando del infinito en la mística hebrea 2 siglos, aproximadamente desde el 1040. Y el Zohar se escribió entre 1280 y 1290. Quiere decir que el concepto de Ein Sof, el concepto de infinito, ya lo tenemos entre los sabios de la Cábala del sur de Francia, entre los sabios de la Cábala de Gerona, con Abraham Abulafia, llega aquí. ¿Okay? No sería un concepto nuevo del Zohar, pero sí el Zohar explica la retirada del infinito de un punto. ¿Okay? Lo que se llamaría un punto en el corazón luego, que un poco lo estaba explicando aquí el padre, el tema del corazón, el punto de luz, y este sería lo que nosotros llamamos en la Cábala la lámpara de oscuridad. Es decir, sucede de que en el infinito hay tanta cantidad de luz, hay una sobreabundancia de luz, que la creación del universo es una creación oscura, es una creación de oscuridad. Es decir, no se puede ver si no hay oscuridad, porque solo con luz es imposible ver. Por lo tanto, ese nivel de luz, ese nivel de sobreabundancia de energía que tiene el infinito, tiene que rebajar, no puede mantenerse en ese nivel tan impresionante, se tiene que rebajar, pero no se puede rebajar de manera brutal, de manera directa. ¿Cómo se tiene que rebajar? Se tiene que rebajar en escalas, en escalones, se tiene que ir rebajando en escalones. Es cuando uno está con un auto, en una autopista, para que puedan entenderlo, y entonces no baja de 100 a 0, nadie frena a 100, porque sabemos que si uno está en 100 km por hora y frena, esto es un desastre. Lo mismo sucedió con el infinito. El infinito no pudo frenar de la potencia infinita que tenía 0, porque indudablemente un desastre, y es un poco lo que pasó, en realidad un desastre. Pero lo que sucedió fue que fue frenando poco a poco, y esa escalera de frenos que fue creando, nosotros lo denominamos sefirot, dimensiones. Y es una de las veces que por supuesto, el Zohar trata el tema de dimensiones, pero el Zohar va a tratar un tema que no lo van a tratar ni los cabalistas de Lunel en Francia, ni los cabalistas de Girona, ni los cabalistas de ningún lado. Es decir, va a existir un tema nuevo en el Zohar, que luego Luria lo va a desarrollar mucho, pero por primera vez va a aparecer en el Zohar, que es el tema de los rostros de Dios. ¿Ok? Es lo que nosotros llamamos en hebreo los partzufim, los rostros de Dios. Y básicamente van a aparecer dos rostros. El rostro mayor, nosotros en hebreo lo llamamos el Ari Hampin, el rostro mayor y el rostro menor. Voy a tratar de explicar
para traducir los dos rostros. ¿De qué se trata? El rostro mayor es el modelo de la información, de toda la información que va a entrar en el universo. Es decir, el rostro mayor en realidad es como una información oculta en el infinito de todo lo que va a entrar aquí. Por lo tanto, el rostro mayor, en cierto modo, es un poco inaccesible para nosotros, porque el rostro mayor está muy cerca de la matriz en la eternidad, y en esa matriz de la eternidad no hay tiempo, no hay espacio, y por lo tanto tenemos una pequeña cuestión. Lo que sucede en el futuro se encuentra en la matriz, se encuentra en el rostro mayor, porque el rostro mayor está como una información encriptada dentro de la eternidad. Con lo cual, el final de la conferencia está dentro del rostro mayor. Esa información ya la tenemos. Nosotros no la tenemos porque nuestro universo se encuentra en el rostro menor. ¿Y el rostro menor con qué está estructurado? Con el tiempo y el espacio. Quiere decir que nosotros no podemos ver el futuro, en principio, si es que no accedemos al rostro mayor. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el rostro menor, que se llama Seir Anpin, en el Seir Anpin, en el rostro menor, nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. En el rostro mayor está entonces la eternidad. Esto ya está explicando el Zohar. El Zohar ya está explicando que hay un nivel dentro, digamos, en el nivel más alto de la energía del universo, que no es una energía que en realidad podríamos decir que está en el tiempo y en el espacio. Señores, todo esto que estoy explicando lo escribió Moisés de León aquí, en Ávila. ¿Ok? Es decir, que cuidado con esto. Yo calculo, como decimos con muchos, que hablaría solo este hombre, ¿no? Es decir, ¿con quién hablaba en el siglo XIII? No sé con quién hablaba. Nosotros tenemos una ventaja aquí con el padre, que por lo menos hay alguien que nos escucha. Pero en el siglo XIII no me quiero imaginar a esta gente hablando sola por la calle. Porque ¿con quién hablaba? Con el señor feudal, con los reyes. Todo el mundo andaba un poco en otro tema, ¿no? Entonces, bueno, y tratemos de imaginar a Moisés de León caminando por aquí y meditando sobre el infinito, sobre el rostro mayor y sobre el rostro menor, y no pudiendo hablar con nadie, prácticamente, porque esta era la realidad de la Edad Media, y cuando encontraba a alguien que pudiera hablar con él, lo quería hacer un alumno inmediatamente, ¿no? Abulafia dice que en Barcelona él tenía solo 4 alumnos en el año 1270. 3 no entendían nada y 1 lo comprendió, que fue Josep de Jicatilla. Así que bueno, si de 4 uno comprende, vamos perfecto, ¿eh? Voy a tomar examen, sobre todo la señora Liliana Volpi, del rostro mayor y el rostro menor. Que sepáis, Liliana Volpi es nuestra guía. Liliana, lamento, te he nombrado para toda la eternidad. Estás metida en Instagram ahora. Vamos a tomar examen del rostro mayor y rostro menor. No voy a darles la lata de todos los volúmenes del Zohar, porque no sé qué hora estamos, cuánto tiempo tenemos. 6:20, me quedan 40 minutos y no podemos explicar todos los volúmenes del Zohar. Vamos a explicar temas, ¿ok? Pero que sepáis que hay 12 rostros divinos. Yo expliqué solamente 3. Expliqué el Ari Anpin y el Seir Anpin. Dentro del Zohar aparecen otros rostros. El rostro del padre, el rostro de la madre, el rostro del hijo, el rostro... Hay un montón de rostros que son diferentes autocontracciones de la divinidad. Es decir, la divinidad se va autocontrayendo y cada uno de estos rostros se va explicando en el Zohar. Cómo Dios va bajando, Claramente podríamos decir que es un sistema emanativo, ¿ok? Y el sistema emanativo tiene un filósofo de Egipto que se llamó Plotino. Quiere decir que hay una influencia muy fuerte, probablemente de Plotino, en el Zohar. Y Plotino estudió con Isaac Saka, que Isaac Sakas fue un filósofo de Siria, pero se dice que Isaac Sakas estudió con Rabbi Akiva. Quiere decir que otra vez vuelta a la tradición judía, porque Rabbi Akiva se le enseñó a algunos filósofos de Siria, se le enseñó a Plotino, quiere decir que Plotino tenía como abuelo intelectual a Rabbi Akiva, y entonces Plotino crea la teoría de las emanaciones, que de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de los rostros. Los rostros divinos dentro del Zohar es lo que llamaríamos un sistema emanativo, más cerca de Platón que de Aristóteles, ¿ok? Es decir, no hay creación ex nihilo, sino claramente creación emanativa. Creación podríamos llamar por grados. El Zohar explica las diferentes dimensiones, no me voy a perder con esto porque mucha gente lo conoce, y sí explica el Olam Apeirud, o de los Prudim. Voy a explicar qué es esto, voy a traducirlo del hebreo al castellano. ¿Qué son Prudim? Prudim son fragmentos. En algunos libros de Cábala ustedes van a ver el mundo de la fragmentación.
¿Ok? Y uno va a decir, ¿y esto de dónde viene del hebreo? El Olam Apeirud, el mundo de la fragmentación. Y ahí el Zohar va a comenzar a hacer un análisis de la idolatría, sobre todo más que de la idolatría del politeísmo. Porque ustedes saben que para la Kabbalah los politeístas se acercaron a la verdad, pero no llegaron al monoteísmo. Es decir, que no llegaron a comprender que hay una matriz, ¿ok? Una matriz que lo une todo por detrás. Por lo tanto, nosotros, dirían aquellos que analizan el Zohar, seríamos como una especie de politeístas sin darnos cuenta, porque lo que vemos es el mundo de la fragmentación siempre. Siempre estamos viendo religiones divididas, naciones divididas, las personas divididas, siempre estamos viendo diferencias. Y entonces, como siempre estamos viendo diferencias, el Zohar dice, estas diferencias siempre están unidas en la matriz. Lo que pasa es que hay que hacer un gran esfuerzo para entender cómo estamos unidos en la matriz. Es decir, realmente para el Zohar, para ser monoteístas como un trabajo de abstracción mucho más difícil y ser politeístas como más fácil, ¿no? Porque, bueno, está el mundo de la fragmentación y vemos el mundo de la fragmentación. De hecho, el mundo de la fragmentación en la Cábala, ¿con qué nombre lo denominamos? Elohim, muy bien, no sé quién lo dijo, muy bien. El nombre de Elohim. Ustedes saben que en el texto bíblico se va a denominar Elohim a las diversas creaciones de Dios en el capítulo 1 de Génesis. Es decir, y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Ustedes si van al castellano aparece Dios, pero si van al hebreo aparece Elohim, y Elohim es plural. Quiere decir que en realidad aparece en el texto hebreo una cosa muy rara. Aparecería, filológicamente hablando, dioses. Es decir, no aparecería Dios, el término Elohim. ¿Por qué? Porque cada vez que se está construyendo algo en el universo, nosotros estamos viendo siempre las diferencias y no estamos pudiendo ver la unidad. Quizás, probablemente, yo les diría que toda la mística se pueda resumir en la búsqueda de la unidad. Esto sería para mí toda la mística. Es decir, al final, no solamente toda la mística, toda la vida de todos nosotros sería tratar de encontrar qué nos une, pero no qué nos une anulando las diferencias, qué nos une en el interior de la matriz. Es decir, no es que nos une de estas diferencias que tenemos, sino haciendo un trabajo de autocontemplación profundo, viendo cuáles son las diferencias, el nivel de unidad que tenemos dentro cada uno de nosotros como almas. Y el Zohar lo que va a decir es, ¿cuándo sucederá la redención? Es decir, va a hablar del Tikkun Olam, va a hablar de la redención. Y dice claramente, lo voy a leer, cuando todas las cosas estén en relación con las demás. Es decir, cuando nosotros comprendamos las relaciones de todas las partes, ahí va a comenzar la redención. La redención no opera mientras nos veamos diferentes. Mientras no podamos comprender la unidad de la matriz, la redención hay que olvidarse. Por lo tanto, la redención va a comenzar cuando nosotros, más allá de nuestras diferencias, podamos ver la unidad de la matriz. Pero vuelvo a reiterar que es un trabajo, no solamente yo diría de abstracción, sino sobre todo de experiencia. Es un trabajo experiencial de ver la unidad. No estamos hablando de términos totalmente de abstracción, no estamos hablando de un tema intelectual. Si se quiere, la mística hebrea, justamente lo que dicen los místicos hebreos es: no se puede explicar nada que no se sienta en el interior del alma, que no se experimente en el interior del alma. Y a mí me gustaría dejar en claro un punto que me parece fundamental. No hay en la cábala teórica y la cábala práctica, gente que experimenta y gente que piensa. En la cábala los que piensan experimentan a través del pensamiento. Así que cuidado con el tema de dividir la experiencia sensible del intelecto como teoría. Aquellos que están en la tradición judía y en la tradición mística del judaísmo y que han pensado hasta el hartazgo, porque realmente le han dado mucho, digamos, al tema intelectual, ellos no sentían que estaban creando una teoría diferente de la práctica. Ellos sentían que también tenían una experiencia intelectual. Se comprende que experiencia abarca todas las dimensiones, también el pensamiento, ¿ok? Y vamos a entrar en uno de los temas más importantes del tema de la Cábala, y es donde el Zohar trata permanentemente de este tema. Si hay un tema que yo lo llamaría el tema estrella del Zohar, es el mal, ¿ok? Porque prácticamente gran parte del Zohar siempre se está hablando de la Sitra Hará, lo que nosotros llamamos en hebreo el otro lado.
o el lado izquierdo, lo llamaríamos. ¿Y por qué trata el tema del mal? Porque hay como un problema entre los filósofos y la cábala. Los filósofos es como que niegan la existencia del mal. Prácticamente es como, bueno, el que sufre el mal es como un ignorante, no entiende. No. Los cabalistas dijeron, hay una realidad de mal. Hay una realidad que existe el mal. Y aquí el Zohar se acerca mucho a entender el mal, no en los términos del desarrollo de la cábala posterior. La cábala posterior, ustedes saben que analiza el mal desde ese Satán que Dios va a poner dentro, con lo cual el Zohar va a estar en esa línea, en la línea de que el mal es divino también. Cuidado aquí, que estamos entrando en un terreno, no quiero entrar a debatir este tema con temas de la iglesia, porque de alguna manera la iglesia entiende que el mal es una caída, ¿ok? Pero el Zohar se mantiene en una situación, yo diría, como bastante peculiar. Porque sí entiende que hay una caída, ¿ok? Cuando Adán está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay una caída. Pero que esta caída va a estar predestinada por Dios para el crecimiento del ser humano. Es decir, el mal es un elemento que se inserta dentro de la realidad por parte de Dios. Por eso en la Cábala decimos la serpiente fue creada por Dios y por lo tanto, si fue creada por Dios, el mal de alguna manera ha entrado en esta realidad y de alguna manera el mal está teniendo su función, es decir, tiene su función. Y aquí el Zohar se queda a mitad de camino, porque ve al mal en su función, como toda la mística hebrea, pero al mismo tiempo siente de que existió realmente una caída, es decir, que existió una caída, no en los términos quizás que lo va a plantear el cristianismo, pero sí en los términos de que el hombre se va a volver mucho más perverso por conocer el mal. Es decir, el mal va a quedar dentro, digamos, del ser humano. Y entonces el Zohar va a plantear, ¿qué quiere decir? Que cuando el hombre no había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no existía el mal? Sí que existía el mal, porque la serpiente estaba dando vueltas. Quiere decir que hay una realidad del mal en los seres humanos por haber comido del árbol, pero para el Zohar y toda la tradición mística hebrea, el mal es una realidad cosmogónica independientemente del ser humano. Es decir, que si el ser humano desaparecería, el mal seguiría existiendo en el universo, porque el mal sigue cumpliendo una función. Se comprende que aquí no es un mal tan subjetivo como quizás aquellas personas que vienen de la tradición del cristianismo, que lo ven más como mal dentro del alma de la persona, que también lo es, como derivado de la caída, pero que el mal es más bien cosmogónico. Es decir, en el universo mismo ya existe el mal. Y aquí nos vamos a acercar probablemente a algunos puntos de la mística cristiana medieval, y el Zohar y toda la Cábala se va a acercar, porque donde más mal vamos a sufrir es en el campo de la materia. Ahora bien, hay una diferencia aquí importante. La materia no es mala en sí misma. Lo que está diciendo la Cábala es que la materia es tan densa que no nos permite elegir bien. Es decir, en realidad la materia es tan densa que nosotros que querríamos elegir bien, no podemos elegir bien porque la materia nos está obstruyendo la posibilidad de elegir bien. No sé si se comprende que no estamos diciendo la materia es mala, no estamos diciendo el cuerpo es malo, ¿ok? Estamos diciendo la materia es muy densa y no sabemos cómo utilizarla y por lo tanto muchas veces la utilizamos mal. ¿Qué sucede cuando a la materia la utilizamos bien? Y aquí aparece un concepto hermoso en el Zohar, que después se va a unir en la Cábala posterior, la Shejiná. ¿Qué es la Shejiná? Es cuando estamos utilizando la divinidad en el interior de la materia. Ahora, la Shejiná no va a aparecer como va a tener la mística cristiana con tanto erotismo. El erotismo del místico con la Shejiná va a ser muy posterior a la Cábala, lo va a trabajar Cordovero y Luria. En el Zohar no va a haber teoerotismo como en la mística cristiana, donde el místico de alguna manera se encuentra con la novia o la mística se encuentra con Jesús en bodas matrimoniales. Ese nivel, digamos, de relación, llamémosle teoerótico, como lo llama Moshe Idel, en el Zohar no va a existir. Va a existir en la mística hebrea luego del Zohar, Así que en la Cábala lo tenemos, pero lo tenemos luego del Zohar. Y en el Zohar, ¿cómo va a aparecer? En el Zohar va a aparecer una relación de padre e hija. Es decir, el padre va a buscar a la Shejiná y va a salvar a la hija de las fuerzas demoníacas.
Es decir, hay una diferencia entre el matrimonio místico que va a desarrollar luego con la Shekinah Cordovero-Luria, que lo van a entender en los términos del matrimonio místico cristiano. Es decir, que de alguna manera el matrimonio místico tiene nacimiento en el cristianismo y luego la Cábala lo va a tomar en el siglo XVI, pero el nacimiento místico dentro del Zohar va a ser un padre que quiere salvar a la hija de las fuerzas demoníacas. ¿Quedó claro? No va a ser una boda mística, va a ser salvar a la hija de las fuerzas. Una hija, que es la Shekinah, que el padre quiere dar en matrimonio a alguien. El padre va a decidir a quién va a dar la Shekinah en matrimonio. Y entonces el padre va a ser que va a ocultar a la hija en los aposentos para que los malvados no lleguen hasta esta hija. Y entonces todo el mundo tiene que ir buscando a la hija por todo el castillo, donde el padre la tiene como cerrada para los demás pretendientes. ¿Por qué motivo? Porque todos los pretendientes son los que tienen que revelar la Torá. Y la hija es la Torá. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo con la hija es cerrarla en los aposentos y mantenerla oculta. Por lo tanto, mientras más oculta esté la hija, más desesperados van a estar los pretendientes para buscar los secretos de la Torá. ¿Se entiende cómo el Zohar va a trabajar el tema del padre con la hija? Porque me parece como muy bonito esto. Bueno, el Zohar va a tratar la esencia del infinito, no nos vamos a meter en la esencia del infinito, va, por supuesto, a explicar todo esto, pero a mí me interesa un punto muy importante del Zohar, porque va este punto a cambiar la percepción de la tradición judía en este punto, que se va a ir de lo literal. Y aquí yo quiero entrar en, yo diría, prácticamente una nueva idea que nos va a traer el Zohar, por lo tanto, una nueva idea que va a traer Roger de León, y por lo tanto una nueva idea que va a cambiar el judaísmo desde Ávila. Así que Ávila está responsable no solamente de la triple nada, sino también de un punto que para la tradición judía va a ser importante, pero que si lo quieren leer en el texto bíblico no lo van a encontrar prácticamente por ninguna parte, ¿ok? Porque va a ser en realidad todo un análisis de interpretación. Dice el Zohar en el volumen segundo 55a. Lo voy a citar porque me parece importante que sepan que esta cita cambia la historia, dado que esta cita es una cita que va a crear una nueva interpretación. Y la cita dice: Rabbi Abba dijo, el primer hombre, fíjense que Rabbi Abba es el Talmud, pero el Zohar lo va a tomar y dice: el primer hombre era varón y mujer al mismo tiempo y posteriormente fue separado. Claro. A ver, señores. La Torá ya saben claramente lo que dice, ¿ok? Pero aquí lo que está diciendo no es que el primer hombre era varón y luego del costado salió la mujer. Aquí lo que está diciendo es que el primer hombre, Adán, era hombre y mujer al mismo tiempo. Y que cuando lo dividió salió el hombre y la mujer al mismo tiempo. Es decir, no es que la mujer es un subproducto de la costilla del hombre. El Zohar dice que mujer y hombre, los dos géneros nacen en el mismo momento, porque Dios va a partir al primer Adán. Y fíjense qué interesante en hebreo. Adán no quiere decir hombre, porque hombre en hebreo quiere decir ish, y mujer quiere decir isha. Quiere decir que el término Adán no está diciendo hombre en ese texto. Habría que cambiar en todas las Biblias que Adán creó al hombre. El texto es Adán. Adán quiere decir en hebreo el terrestre. Quiere decir que el texto bíblico hay que cambiarlo. El Dios no creó al hombre, creó al terrestre. ¿Y quién es el terrestre? No sabemos si es un hombre, porque no dice ish, ni dice isha, tampoco sabemos si es mujer. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuidado, porque siempre se dice se creó al hombre y el texto bíblico no dice se creó al hombre en hebreo, dice se creó al terrestre. ¿Por qué? Porque tierra en hebreo quiere decir Adamá. Adamá es tierra en hebreo, quiere decir que Adán es el terrestre, pero es el terrestre que podía tener los dos sexos al mismo tiempo, los dos géneros al mismo tiempo. Y eso lo dice el Talmud y lo dice el Zohar, que va otra vez a citar el Talmud. Quiere decir que para la tradición judía la mujer no sale del hombre, ni el hombre sale de la mujer. Ambos salen de un terrestre que tenía ambos juntos en el mismo momento. Por favor, señores, cambia absolutamente la visión que quizás muchos tienen de la visión tradicional bíblica. Hay una señora que está mirando a su esposo
Espero que no tenga problemas el esposo esta noche, porque hay una señora que le está dando codos y... Yo no dije que nació la mujer primero y nació el hombre después, porque todas las mujeres se van a subir al caballo. Yo digo que nacieron juntos. Tengo temor de cómo se van a interpretar mis palabras. ¿Queda claro? ¿Está bien interpretado? A mí me preocupa esta noche el Señor. Yo creo que tú tienes aquí a alguien que te va a pedir quedarse en el CITES, porque la señora le daba un codo fuerte al lado con respecto a la creación. Señora, usted apunte, si lo quiere para esta noche, Zohar 255a, apúntelo para que debata con su esposo esta noche, ¿ok? Muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que el Zohar está interpretando la Biblia de un modo muy diferente a la interpretación habitual. Claro que es muy diferente. Primero es muy diferente porque para la ortodoxia judía de la época era un modo muy sui generis, muy innovador. La mística venía a romper cuestiones de mucha innovación. Recordemos que el judaísmo, desde el siglo XI, el libro fundamental era la interpretación de la Torá por Rashi. Es decir, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Isaac de Troyes, del sur de Francia, era el que había realizado una interpretación de cada uno de los versículos en su gramática. Quiere decir que lo que estaba buscando era como una especie de científico que dice exactamente el texto de la Torá. Mientras que los cabalistas estaban buscando la Torá, el nacimiento del universo, nacimiento que la Torá no lo explica. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué se están inventando los cabalistas aquí? Porque los cabalistas están marcando qué es el Ein Sof, dónde está el Ein Sof en el texto de la Torá, marcando cómo nació el universo, dónde está todo el nacimiento. Entonces, viene la Cábala y el Zohar y van a plantear todo lo que nosotros analizamos. Miren qué vuelta de tuerca tan interesante, ¿no? Todo lo que nosotros analizamos es un análisis que preexiste a la Torá literal. Y nosotros, dicen los cabalistas, tenemos dos niveles en el análisis de la Torá. Quiere decir que no solamente era un sistema emanativo en la creación del universo, sino que cada vez que teníamos que analizar un universo, y tenemos que analizar un universo, la Torá que se pone en movimiento en el análisis de ese universo va a ser diferente. Entonces dicen los cabalistas, tenemos una Torá dada por Moisés, la Torá que ustedes leen, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, lo que ustedes leen, pero los cabalistas la denominaron Torá de la creación. Ellos la llaman en hebreo Torá de Briá. ¿Qué quiere decir Torá de Briá? Torá de Briá es lo que nosotros como seres humanos podemos soportar hasta este momento. Pero hay un nivel más alto que ellos lo denominan Torá de Atzilut. ¿Qué es Torá de Atzilut? La Torá de Atzilut es un nivel de comprensión de la Torá que no se encuentra en el texto bíblico. Y ese nivel de comprensión de Atzilut, ustedes saben que Atzilut se escribe con Aleph, es un nivel que está oculto porque el texto del Pentateuco, la Torá, empieza con la letra Bet, empieza con Bereishit, ¿ok? Y la letra Bet nos marca la dualidad de luz y oscuridad. Quiere decir que directamente la Torá nos inserta en un mundo de dualidad. Ya hay luz y oscuridad y por lo tanto ya hay dualidad. Entonces yo no puedo ver la matriz en la dualidad. ¿Cómo hago para ver en la dualidad la matriz si hay luz y oscuridad? Lo primero que van a hacer los cabalistas es decretar que la oscuridad no es oscura. Y van a llamar a la oscuridad luz oscura. Entonces ya la cosa cambia. Los cabalistas dicen no existe luz y oscuridad. Existe luz y luz oscura. ¡Apá! Entonces todo es luz. Nos vamos acercando a Atzilut. Nos vamos acercando a que la oscuridad también tiene una función lumínica como la propia luz. Y ellos dicen, hay una Aleph oculta, antes de la Bet, que no se puede ver en el texto literal de la Torá, sino que esa Aleph oculta es todo lo que nosotros podamos revelar y que no está en el texto de la Torá. Porque la pregunta de los cabalistas es, ¿se puede reducir a Dios al texto bíblico, siendo Dios infinito? Esto es imposible, dicen los místicos. ¿Cómo se puede reducir a Dios a la letra escrita de la Torá? El judío luego va a decir, la letra mata, el espíritu vivifica. No sé si lo recuerda, el padre, el judío Saulo de Tarso. La letra mata, el espíritu vivifica. Igual así tuvieron que escribirlo, Esto que dice que la letra mata, así que es un contrasentido. Pero bueno, la letra mata, el espíritu vivifica, es una base de la Kabbalah, porque hay un espíritu que está mucho más allá de la letra. Entonces la pregunta es, ¿Dios puede estar encerrado en el texto de la Torá? Es imposible.
Y entonces los místicos llegan a la conclusión que todas las interpretaciones de la Cábala a través de los siglos, eso también es revelación. Y todas las revelaciones que tengamos cada uno de nosotros, esa es una revelación. Y no solamente es una revelación, sino que puede ser una revelación en el mismo nivel que la revelación de Moisés. Por lo tanto, dicen los cabalistas, ¿puede existir alguien que tenga revelaciones superiores a Moisés? Y siglos después del Zohar va a venir Isaac Luria y va a decir sí, Enoch ha tenido revelaciones más altas que Moisés. Por lo tanto, todos podemos tener revelaciones muy altas. Entonces se viene una conclusión muy grande con el Zohar. El Zohar lo que está diciendo es, el canon bíblico no está cerrado, la revelación continúa. Muchas gracias a todos. No sé si quieren hacer preguntas. Sí, claro. Muchísimas gracias. Estoy escuchándote, recordé de una realidad, una de las primeras Biblias traducida al polaco, yo soy polaco, del siglo XVI, a finales del siglo XVI, Biblia Sagrada Escritura de Jakub Wujek. La traducción que daba de las primeras páginas de la Biblia, cuando traducía que Dios creó hombre y mujer, usó porque se comentaba que es Ish y Isha. Entonces dejaron mons y menzina. O sea, dos palabras inventó prácticamente neologismos para salvaguardar la misma raíz. Mons y menzina. La primera parte es la misma, pero luego diferentes. Hoy día en las traducciones no existe eso. Ya es hombre y mujer, menzina y cobieta. Dos palabras muy diferentes. Pero sí, me llamó la atención, sí, me acordé de esta traducción del siglo XVI, sí. Muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, si hay más preguntas, pues adelante. Sí. En hebreo y en inglés igual. Dentro de la misma palabra está hombre, o sea, cuando tú nombras a la mujer, sí, termina en hombre, igual que el hebreo. Mira. Ya son dos. Ya somos dos. Ya somos dos. Debe haber más, claro. A mí me gusta siempre el texto hebreo porque, claro, hay que ver ahí qué está pasando. Claro que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay que ver el griego, ¿no? Muchas veces. Pero también lo que sucede es que hay que mirar como el hebreo a ver qué, en el contexto en que nació esa palabra, cómo está. Porque también lo que sucede muchas veces es que el contexto de esa palabra cambia también. Aunque sea el mismo hebreo, nosotros, por ejemplo, si yo estoy leyendo hoy un libro de Cábala como el Zohar, en hebreo del siglo XIII, tengo que tener mucho cuidado con esa palabra. Porque esa palabra hoy en el hebreo actual está funcionando de otro modo. Con lo cual hay un doble trabajo, no solamente investigar el hebreo mismo, sino también el contexto medieval donde se movía esa palabra. Con el grupo le hemos hablado muchas veces, ¿no? En el medioevo permanentemente estaban hablando de fuerzas angelicales, de ángeles, y hoy hay que hablar de energía, no podemos hablar más de ángeles, porque la gente ya no entiende. Hay como un vocabulario que también se va tornando. Pero bueno, gracias por la contribución. Si usted puede... sí. Una pregunta. Sí. Entiendo el Zohar como un libro que va comentando también en la Torá. Y entonces, la pregunta es sobre el mito de la creación. ¿El Zohar modifica, cambia o interpreta distinto el mito de la creación respecto a la Torá? En realidad no lo cambia, en realidad yo creo que le agrega información, no creo que yo diga que lo cambia, no hay un cambio, sino que hay un agregado de información. Entonces lo que hace es trabajar numerológicamente para darle, pero no lo cambia, yo no considero que lo cambie. Lo que pasa es que lanza unas ideas de innovación que para la época son ideas muy avanzadas, pero yo no lo creo que cambie, yo creo que hace una interpretación muy novedosa. Una interpretación, yo hasta diría, muy radical. El místico le plantea a toda ortodoxia religiosa un problema mucho más grande que un revolucionario. Porque un revolucionario quiere tirar todo abajo y no le importa nada. Es decir, es un destructor. Y un místico quiere construir desde la conexión más directa con Dios, con lo cual quiere como reconstruir. ¿Okay? Entonces, el místico quiere reconstruir. Lo que pasa es que en la primera fase parece como un poco destructor el místico, porque va como destruyendo lo que ve
que está como mal situado, ¿no? Entonces, yo creo que todos los místicos, y el Zohar para mí queda clarísimo, va resituando temas, ¿ok? Como el tema del mal, queda resituado, como el tema del Génesis, el tema de la creación. En filosofía ya se había avanzado. Yehuda Leví ya había dicho que los 7 días de la semana no eran días literales, que eran millones de años, porque el sol y la luna se creó el tercer día. Así que nadie puede decir que el primer día era un primer día literal como el que tenemos nosotros, porque no había sol y la luna para calcular el primer día. Y esto le dijo Yehuda Leví en el año 1140. Quiere decir que ya los filósofos se iban dando cuenta de que no se podían tomar cuestiones literales del texto de la Torá. Yo creo que aquí el problema está en cuando uno plantea una revelación de Dios directa, como plantea la mística, se vuelve como muy sospechosa en el sentido de que no hay control institucional a la revelación de cada uno. Es decir, las instituciones religiosas le tienen mucho miedo a la mística, en el sentido que el místico plantea una gran libertad a cada alma. Y le dicen, mira, lo que Dios te dice a ti es real, porque te lo está diciendo a ti, es tu experiencia, no es lo que yo creo o no lo que creo, no es un tema de que creo o no creo. Dios te está informando y te está revelando a ti. El místico siente que cada alma puede recibir la revelación divina. ¿Estamos de acuerdo? Y si cada alma está recibiendo la revelación divina no se cortó con el canon. Nuestras religiones, básicamente las tres monoteístas hablo, lo que yo llamo la trilateral monoteísta, es decir, judaísmo, cristianismo e islam, tienen el problema de que cuando se corta el canon se corta la revelación. Es decir, prácticamente, no, después de la Torá la revelación es como menor, la interpretación es como menor. Claro, el judaísmo si dice la revelación continúa, va a venir un cristiano y va a decir, si la revelación continúa quiere decir que el Nuevo Testamento es revelación. Y después, si el cristiano dice que la revelación continúa luego de que se cerró el Nuevo Testamento, va a venir el islámico y va a decir, pero entonces el Corán también es una revelación. Nuestras religiones siempre tienen un tema con el poder y el canon, han utilizado el canon para controlar el poder. Por lo tanto, les es muy difícil a nuestras tres religiones, de alguna forma, aceptar revelaciones nuevas. Porque imagínense, aceptamos revelaciones nuevas. Entonces va a venir uno y va a decir, mire, le traigo el libro del Mormón y el señor Smith tuvo una revelación del libro del Mormón. Si usted cree que la revelación continúa, entonces tiene que también aceptar el libro del Mormón. Estamos ante un problema. Las religiones institucionales cierran el canon para controlar, ¿ok? Porque un canon marca una religión. Usted crea un canon, usted crea una nueva religión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el místico, cuando dice la revelación continúa, está diciendo, a mí no me importa que se crean religiones. Es más, desde la mística, todas las revelaciones son revelaciones válidas. Es decir, si viene un mormón y me dice, ¿usted no cree que esta revelación es verdad? Claro que es verdad. ¿Por qué yo voy a negar que el libro del Mormón puede no ser una revelación? No sé si me van siguiendo el análisis. Pero en nuestras religiones institucionales, en general, la gente que trabajamos en la mística nos tiene un poco de miedo. Porque en realidad es como que estamos rompiendo el canon. ¿Ok? Es decir, el canon es como el cerco de la verdad. ¿Ok? Es decir, se terminó. El Nuevo Testamento se cerró para siempre, no le agregamos más nada. Las revelaciones, nuestras religiones institucionales son sospechosas. En el momento que en un santoral católico tienen que ser todos católicos, ya es sospechoso de base. Quiere decir que no hay santo en ningún otro lado. ¿Queda claro lo que digo? Es decir, realmente es como muy sospechoso, como un santoral tiene solamente gente de su propia religión, que no hubo un santo japonés que no era cristiano. Es decir, la mística es furibundamente innovadora, es complicada para las instituciones. Mira cómo me miran. Menos mal que tengo un salvoconducto de los carmelitas. Si nada hubiera terminado, ¿no? Como Juan de la Cruz, que los amigos lo pusieron en la cárcel. No querría tener amigos así, ¿eh? Miren, los amigos de San Juan de la Cruz lo mandaron a la cárcel. Lo que serían los enemigos. Bueno, sí. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra Zohar? Zohar quiere decir el esplendor. El esplendor o el resplandor, lo que nosotros podemos ver de la luz divina, no la luz directa. No podemos ver la luz directa, podemos ver un resplandor. Entonces el resplandor es lo que me acerca a la luz divina, pero indudablemente no puedo entrar y ser aniquilado por la luz divina, claro. Si me acerco demasiado a Dios, Levinas, un filósofo que
que es interesantísimo, se los recomiendo, que escribió un libro que se llama La totalidad e infinito. Él dice que el texto bíblico, la Torá, está diseñada para poder aguantar la luz de Dios, no para ir a la luz de Dios, para soportarla. Es decir, en realidad para la Cábala el texto bíblico son como gafas que nos ponemos para seguir avanzando, porque si no tenemos gafas no podemos avanzar hacia la luz. Así que en general toda la mística hebrea es como muy prudente, tratando de ir muy de a poco avanzando a la luz, dado de que si tú avanzas mucho a la luz, tu psique se puede ver afectada. Y por eso en el campo espiritual hay mucha gente que va desequilibrándose. Es decir, que si avanza demasiado, hay muchas posibilidades de entrar en desequilibrio psíquico. Lo estoy diciendo en serio. ¿Okay? Lo estoy diciendo en serio. Nosotros aquí con el Padre parecemos normales, porque disfrazamos muy bien nuestros desequilibrios. Pero que sepáis que en el mundo espiritual hay muchas chances de entrar en desequilibrio, porque uno quiere avanzar, la experiencia es tal que uno muchas veces es como que no está viviendo la realidad de la materia. Por eso, por lo menos en el mundo judío, nos dicen que nos casemos, que tengamos hijos, porque esto nos baja de un ondazo a la realidad de la materia, ¿ok? Porque si no estaríamos subiendo demasiado hacia la luz, y esto se vuelve peligroso. Quiere decir que en realidad hay una cosa curiosa. Lo peligroso es acercarse demasiado a Dios. Eso es lo peligroso. Acercarse demasiado a la divinidad es lo peligroso. Por lo tanto, los místicos, en la mística tenemos que ser muy prudentes. Quizás los más prudentes tienen que ser los que trabajen en la mística. Porque en la mística no se puede avanzar a mucha velocidad. Hay que avanzar de manera muy tranquila para ir deglutiendo la luz divina. Uy, encontré esta lucecita, y me la como. Encontré esta lucecita, uy, me la como. Pero cuando la gente entra a la mística no quiere una lucecita. Los tipos se quieren comer el Ein Sof, se quieren comer el infinito. Cuidado, no se coma el infinito. ¿Por qué no se come una pequeña luz, que es la que usted puede deglutir? ¿Ok? Esto es lo que pasa en la mística. Así que, bueno, bienvenidos un poco a la locura disfrazada. Yo quería hacerte una pregunta más. Sí, gracias primero. No, al contrario, un placer. Y quería decirte si Adán es hombre y mujer, ¿quién es Eva? Bueno, en realidad Adán es hombre y mujer, y cuando se parte, una parte queda Adán y otra parte queda Eva. Es decir, que en realidad hay dos Adán. El Adán original, lo parten hacia la mujer y Dios dice, ¿qué hago con el resto? Bueno, hago al hombre. Ahí las mujeres se ríen. Si lo hago al revés, me llevaría a un juicio penal en un tribunal. Menos mal que hago el ejemplo al revés. No sé si había alguna otra pregunta más por ahí. La señora María Félix. Un aplauso, tenemos a una gran poeta aquí. Gracias. Quería preguntarte si he entendido bien, Titrajara lo has llamado como el otro lado, el mal. Pero si también es parte de Dios, ¿por qué le llama el otro lado? Bueno, en realidad se llama el otro lado porque en esta realidad espacio-temporal hay un lado y otro lado, pero en la matriz no hay lados. Entonces el tema para responder a su pregunta es dónde la respondo, si la respondo dentro del universo o fuera del universo. Si la respondo dentro del universo es el otro lado, porque aquí sí hay otro lado, aquí. Pero en la matriz ese otro lado es información unificada en la matriz. Quiere decir que en la matriz no hay ningún lado. Gracias. Okay. Había otra pregunta, me parece, sí. Sí, profesor, usted decía que la Shekinah está oculta en esta dimensión, en la dimensión de la materia. Es como la dimensión o el aspecto femenino de Dios. ¿Podría explicarnos un poco más? Bueno, entender que el aspecto femenino en la Cábala es lo receptivo, ¿ok? Lo primero que hay que entender que aspecto femenino no tiene que ver con el género femenino, sino que tiene que ver con el saber recibir. Quiere decir que somos vasija, y en el campo de la materia es justamente lo que tenemos que hacer, saber recibir. Ahora, recibir no para retener, recibir para dar, porque aquí el tema es que todo el mundo después sabe recibir y después no da. Entonces, es recibir para dar. Hay que entender que la Shekinah sería un campo de transmisión de electricidad, de energía. ¿Okay? Es decir, que yo recibo, porque mire lo que pasa en la Kabbalah.
si yo estoy estudiando Kabbalah y me la quedo para mí y no doy clase, yo estoy haciendo un daño al universo, porque yo tengo que esto de alguna manera vaciarme. Y si no me vacío, la Shejinah no entra en mí, porque la energía divina que va a entrar en mí no va a entrar si no me vacío. Por lo tanto, estamos en un proceso de vaciamiento constante para no vaciarnos, sino para que entre la Shejinah, para que entre la energía divina. La única forma que ingresa la energía divina es vaciándonos. ¿Cómo nos vaciamos? Nos vaciamos con el otro. Quiere decir que le tenemos que agradecer al otro gracias que nos vaciamos. Ustedes saben cómo funciona la tzedakah. La tzedakah es lo que se llamaría la caridad, digamos, dentro del cristianismo. Si yo le doy dinero a alguien que lo necesita, le tengo que decir gracias. No él a mí gracias. Yo darle gracias a él, porque gracias a él yo pude hacer el acto del precepto de justicia. Es decir, él, al tomar mi dinero, o al tomar mi tiempo, o al tomar mi amor, o al tomar lo que sea, me está ayudando a vaciarme. Es decir, me está ayudando a poder sacar la energía. Si yo me la quedo para mí, estoy frenando la energía del cosmos, estoy frenando la energía del universo. ¿Ok? Esto que pasa en el mundo espiritual pasa en la economía. Piensan los japoneses que si nadie gasta, se cae el sistema. Entonces aquí es un poco esto. Nosotros tenemos que dar, pero tenemos que dar para recibir más. Con lo cual, la Shejinah, es decir, la potencia de Dios en la realidad de la materia, está basada en el vaciamiento constante para que Dios diga, se vació, entonces le voy a dar más. Este se vació, me gusta. Se vació de sí mismo, entonces le voy a dar más. No me va a dar más Dios de energía en la medida en que no me vacíe. Pero claro, vaciarme es un esfuerzo, porque cada vez que me vacío cambio mi identidad. Dado que la gente no se quiere vaciar porque está llena de su propia identidad. Este es el problema, porque la gente no se vacía. La gente se vaciaría rápidamente si supiera que está entrando energía. Pero ¿por qué no se vacía? Porque si me vacío cambio la identidad. Entonces cuando yo recibo la Shejinah me está haciendo ingresar nuevas ideas en mí que me ponen en jaque mi propia identidad. Quiero decirles muchísimas gracias, Shana Tová, feliz año 5764.